RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR al señor Rafael Belaúnde Llosa, líder y fundador del partido Libertad Popular. Qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación, muy amable. Muchas gracias, José. Gracias por la oportunidad. En momentos complicados para el país. Yo recuerdo la última oportunidad que conversamos acá en estudios, usted expresaba esa preocupación, ¿no? ¿Cuál era el rumbo de nuestro país? ¿Cuál es el horizonte, ¿no? En ese momento no teníamos una situación, digamos, tan convulsionada como la que estamos teniendo ahora. Estamos viviendo momentos bastante complejos. Para mañana se alista una paralización que se autodenomina la toma de Lima. ¿Cómo está observando usted la marcha en el país? A ver, yo tendría dos reflexiones al respecto, ¿no? El Perú tiene todo para ser un país próspero, un país desarrollado, un país del primer mundo, ¿no? Y sistemáticamente nuestra clase política hace todo lo posible para que ello no ocurra, ¿no? Entonces, el panorama en ese sentido, con tasas de crecimiento tan pobres o nulas, con niveles de inversión eh, ínfimos, con esta desconfianza, con toda esta inseguridad, esto no va a cambiar, ¿no? Entonces, a menos que se produzca un cambio muy profundo en el Perú para relanzar la inversión, para reenfocarnos en las cosas que el Perú sabe hacer, en las cosas que el Perú tiene que ofrecerle al mundo, y que a su vez el Estado se ponga las pilas para atender a la gente que está en situación pues, de pobreza extrema, en situación de pobreza, en la gente que produce muy bien, pero no hay infraestructura para que pueda ser parte del mercado. Mientras el Estado no se ponga las pilas en eso, la situación tampoco va a cambiar. Entonces, se requiere un gobierno con un mandato claro y con una idea clara, ¿no? Y mientras eso no ocurra, yo veo muy difícil que la situación cambie, ¿no? Ahora, mañana es esta llamada toma de Lima, bueno, existe en el Perú, vivimos en democracia, bajo un Estado de Derecho, la gente tiene derecho a la protesta, en tanto esta sea pacífica y sin atentar contra la propiedad pública o privada. Me parece muy bien si la gente quiere protestar, pues que proteste, ¿no? Ahora, es irónico porque el grueso de la gente que se está movilizando es gente que votó por Dina Boluarte en la fórmula con Pedro Castillo, ¿no? Entonces, también tenemos que ser conscientes que las elecciones son un derecho, pero también son una responsabilidad, ¿no? Y toda elección trae consecuencias. Yo he Y yo revisado creo que una, lo estamos padeciendo ahora, ¿no? yo he revisado una declaración suya en Perú 21, donde usted, al referirse a la presidenta de la República, señala que Dina Boluarte es una persona sin mayor convicción política, ¿no? Sin un proyecto nacional para iniciar una gran cruzada que se requiere, ¿no? Se lo pregunto por qué. Usted es economista, es empresario, ¿no? Y cuando empezamos un poco a mirar la realidad en el país, nuestra economía, usted lo acaba de manifestar, está en una situación bastante delicada, ¿no? De acuerdo a las propias cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en los últimos 2 trimestres hay una caída de PBI, de Producto Bruto Interno, y estamos en lo que los economistas llaman ya una recesión técnica, ¿no? Recesión. Entonces, y una caída en la producción en la última década, en los últimos 10 años, que es mucho más delicado aún, ¿no? ¿Cómo salimos si no tenemos un proyecto, no tenemos una conjunción de esfuerzos de las colectividades políticas, ni tampoco tenemos un norte claro, como usted dice, de la propia Presidenta de la República? Bueno, la presidenta fue militante, a diferencia de Castillo, que fue un invitado. La presidente fue militante de Perú Libre, fue una de las personas que puso su cuenta de ahorros para juntar plata para pagar la caución de Vladimir Cerrón. Fue miembro de todos los gabinetes, quizá la ministro que más tiempo ha estado, creo que debe ser el único, uno de los pocos casos
una ministra durante el gobierno de Castillo que estuvo en todos los gabinetes. Entonces, ella es alguien que ha sido del núcleo central, primero de Cerrón y después de Castillo. Y ahí hay una foto emblemática poco tiempo antes de la elección donde está ella, Cerrón y Castillo frente a la estatua de Mariátegui con el puño en alto, ¿no? Entonces, ahora, claro, ella para acceder a la presidencia se ha desmarcado de eso. Y en el fondo, esto no es una crítica, digamos, moral, ¿no? Pero es una persona que no tiene una convicción pues, ideológica o ni siquiera una idea clara de lo que se requiere hacer para encauzar al Perú en el camino de la prosperidad. Y el camino de la prosperidad es un camino que muchos países que eran pobres, incluso más pobres que el Perú, lo han encontrado, lo han tomado y han prosperado. Y el camino de la prosperidad se basa, yo diría que en dos asuntos muy puntuales. Uno, promover inversión. La inversión es lo que hace crecer los negocios que existen, generan nuevos negocios, los negocios para crecer o para existir tienen que contratar personas, tienen que contratar servicios, tienen que, una vez que producen, tienen que tributar, y esa es la dinámica que genera el crecimiento de la economía. Más inversión, son más puestos de trabajo, es mayor consumo y se genera un círculo virtuoso hacia el crecimiento. Y el otro pilar fundamental, y quizá el que menos ha funcionado en el Perú, es que el Estado tiene una responsabilidad importante, porque hay muchas partes del Perú que si no es el Estado el que invierte en educación, en salud, en infraestructura, ningún privado lo va a hacer, porque el Perú es un país pues, con un desafío geográfico tremendo, con unas poblaciones que están dispersas en sitios difíciles de acceder, y hay gente muy talentosa, altamente productiva. Por ejemplo, yo he estado reunido con productores de San Martín de Pangoa, y claro, ellos son muy eficientes en lo que hacen, sí, pero llevar su producto a los mercados de la costa es un desafío logístico tremendo porque no hay la infraestructura mínima para que ellos puedan integrarse, engancharse a la economía de mercado. Entonces, si es que el Estado no promueve la infraestructura en esas zonas, si no promueve la educación, si no promueve la salud, nunca vamos a ser un país, primero, cohesionado, un país que integrado en un mismo proyecto bajo una misma bandera. No vamos a tener, vamos a perdurar en esta fragmentación que existe. Entonces, básicamente, como lo veo yo, hay que promover sin complejos, con O decisión, sea, la un rol inversión subsidiario del Estado. y que el Estado actúe sin complejos. Yo creo que se ha entendido mal el rol subsidiario. Ha habido temor en que el Estado ejecute cosas, por ejemplo, la masificación del gas. La masificación del gas no la va a hacer ningún privado porque los números en el sur andino, sobre todo, no dan para que un privado participe. Pero hay una responsabilidad y hay un interés, hay una variable pues, que va más allá de lo económico. Hay un interés superior para que la población cercana a Camisea y del área de influencia y más, ¿no? Digamos, todo el sur andino se beneficie eh, con esta riqueza natural. El gas significa energía y energía significa abrir la frontera de la producción de maneras pues que son insospechadas ahora, pero sería perfectamente factible llevar gas a Andahuaylas, por ejemplo. En Andahuaylas hay yacimientos de hierro que no son productivos, no se pueden realizar económicamente porque le falta energía. El gas podría llegar ahí. La paz social que significaría que la gente, en vez de ver los ductos que se van a la costa, si la gente supiese que ese gas los beneficia a ellos, habría una paz social, un entorno político mucho más amigable. Otro tema, por ejemplo, es inaudito, los persistentes problemas en el corredor minero. En el corredor minero bajan los volquetes con concentrado de mineral, eso tiene 30% de cobre, el resto es tierra que no vale. Lo sensato sería en Andahuaylas
o en Chumbivilcas, tener una fundición para bajar el mineral ya procesado, que es mucho menos volumen con mucho mayor valor unitario. Un clúster, ¿no? Y eso es energía, solo se requiere para eso energía. Y tenemos nosotros tanta energía en Camisea que en el lote 88 un tercio del gas hay que regresarlo al pozo porque no hay demanda, Así es. porque no se han hecho los ductos. Entonces el Estado no puede ponerse de perfil bajo un dogma de dejar hacer, dejar pasar. Hay una responsabilidad, sobre todo en un país como el Perú, que solo va a poder cumplir el Estado porque no hay incentivos para que lo haga un privado. Entonces, en vez de desviar recursos, porque esto Claro. no es un tema de plata. El año pasado el gobierno le dio 8.000 millones de soles a Petroperú, no para la refinería de Talara, le dio 8.000 millones de soles para que no quiebre. Esa plata pues ha podido ir a atender las necesidades ahora que están vienen las heladas en el sur, para masificar el gas, en fin, entonces es un tema de Ok. prioridades también, ¿no? Usted señalaba hace unos instantes y quiero rescatar esto, ¿no? Estamos en un país fragmentado. Estamos en un país donde las colectividades políticas no pueden ponerse de acuerdo, ni siquiera en lo mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esto? Ustedes acaban ya de inscribirse oficialmente en junio pasado como Partido Libertad Popular, ¿no? Le impulsa tanto usted como Pedro Cateriano Bellido. Además han anunciado ya la incorporación de Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecen ustedes como partido a la colectividad en el país? Bueno, un poco lo que hemos repasado, ¿no? El entender, primero que el Perú es un país que está lleno de posibilidades y tiene un potencial enorme, porque es en el fondo un país que ha sido bendecido con una enorme riqueza. Tenemos una enorme riqueza hidrobiológica en el mar, que va mucho más allá de la anchoveta o la pota, hay gran potencial en, en la pesca, en los productos del mar. Tenemos un enorme potencial agroindustrial. La agroindustria es hoy por hoy la joya de la economía peruana. Tenemos un enorme potencial minero, energético. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar esa enorme riqueza. Para eso se requiere inversión. Inversión, pero enormes niveles de inversión. ¿Qué es lo que hace que los países pues realmente transiten de la pobreza al desarrollo? O sea, convocar inversión, pero a unos niveles pues significativos, ¿no? Ahora la inversión va a caer, en el Perú la inversión minera va a caer 18%. Entonces, el Perú tiene todo para que quien quiera venir a invertir, invierta y gane plata, como es lógico que ocurra con las personas que vienen a invertir en un país. Eh, pero eso tiene una contracara, que es que las empresas que vienen, invierten y ganan plata, pues tienen que pagar sus impuestos, y lo fundamental es que el Estado, con los impuestos que recibe, los invierta en favor de la población, sobre todo la población que más los necesita. Y eso es lo que no ha ocurrido. Entonces hay que poner el Estado al servicio de la gente y hay que poner el crecimiento económico al servicio de la gente. Eso tiene que ver básicamente con mejorar la gestión pública, por hacer una lucha frontal contra la corrupción. Yo creo que hay un espacio, por ejemplo, enorme para investigar con esto de los mochasueldos, porque este flagelo de el jefe que le mocha el sueldo al empleado no solamente existe en el Congreso, eso está generalizado por toda la administración pública, y yo creo que habría que emprender una gran cruzada nacional para detectar a todas estas sabandijas y sátrapas que le esquilman el sueldo a los trabajadores. Entonces, hay que tomarse en serio la lucha contra la corrupción, hay que fomentar la inversión y hay que tener una idea clara de a dónde queremos llevar el Perú, ¿no? Digamos, la integración es posible con un crecimiento económico, pero también con una muy agresiva política de infraestructura que integre a los peruanos, ¿no?
En el plano político, señor Belaunde, ¿cómo está construyendo el Partido Libertad Popular esa confianza de la población? Porque lo que vemos es que la gente no quiere participar en política. No es porque esté ajena a ello, sino porque hay mucha desconfianza por lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años, ¿no? Y usted acaba de enumerar uno de ellos, el tema de la corrupción. Entonces, ¿cómo ingresamos a devolverle la confianza a la población? ¿Cómo están trabajando, cómo están vertebrando ustedes a nivel país Libertad Popular? A ver, lo importante, yo diría, es que la política convoque a lo mejor de la sociedad, ¿no? Eh, Hoy por hoy, por la forma como se eligen los parlamentarios, por cómo está constituido nuestro sistema político y electoral, la política convoca en la mayoría de los casos, porque no quiero generalizar, pero en la mayoría de los casos, la política convoca hoy por hoy a lo peor de la sociedad. Entonces, eso requiere un cambio profundo. Eh, Nosotros hemos logrado nuestra inscripción, tenemos 71 comités, estamos en un emprendimiento para eh, emprender una serie de giras para cohesionar nuestra organización, para presentar nuestras ideas, nuestros planteamientos, y no solamente a nivel macro nacional, sino planteamientos puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Tumbes, el caso del proyecto Puyango Tumbes, en el tema de Piura, bueno, ver qué proyectos mineros se pueden relanzar que son importantes, pero también está el Alto Piura, el Chira Piura, proyectos que son fundamentales para continuar este boom agroindustrial. Gracias a Piura, bueno, de Ica las regiones que se han sumado, y finalmente con Piura, el Perú es hoy el principal exportador mundial de uva del mundo. 40% por encima de Chile, que durante décadas fue quien dominó este mercado. El Perú ahora exporta por lejos más que Chile, de uva de mesa, ¿no? Entonces, el potencial, la agroindustria en el Perú es una industria que hace 20 años no llegaba ni a los 200 millones de dólares de exportaciones y el año pasado ha exportado 8.700 y solamente el 4% del área cultivada se dedica a la agroindustria. Entonces ahí hay un gran potencial, que es una industria intensiva en mano de obra, que genera valor, que contribuye, y para eso hay que promover los proyectos. Y hay proyectos en Tumbes, hay proyectos en Piura, está el proyecto Chinecas, hay que hacer, parece que ojalá que Chavimochic, tercera etapa está por destrabarse, pero también están Majes 2. Es decir, hay que ponerse las pilas con los proyectos de irrigación. En el caso de Ica, por ejemplo, es muy importante cargar los acuíferos. Ica se está quedando sin agua y es la cuna de la agroindustria en el Perú. Hay que ver los trasvases de Huancavelica, trasvasar agua a Ica. Eso implica compensar a Huancavelica también porque está aportando recursos hídricos a otra región y lo justo es que pues, el Estado compense ese aporte con mayor infraestructura pública, mejores colegios, mejores centros de salud. Es decir, se tiene que entender el Perú como una gran familia. Tenemos que incorporar, ofrecerle a la gente, entusiasmar a la gente para que se incorporen a una sola o una misma cruzada, a un gran proyecto nacional, ¿no? Que tenga como meta explícita no solo el crecimiento económico, sino la inclusión, ¿no? Yo creo que ese es el ingrediente central hoy en la política en el Perú. Señor Launde, aparte de la incorporación de Mario Vargallosas a la agrupación, ¿qué otros personalidades se han incorporado? Aparte de la suya, aparte de la de Pedro Cateriano. Bueno, estaba Diana Álvarez Calderón, que ha sido ministra de Cultura. Tenemos un equipo grande de economistas. Lo que ocurre es que yo estoy en un viaje de trabajo, porque digamos yo, aparte de la política, tengo que trabajar para vivir, ¿no? Estoy vinculado al tema inmobiliario, al tema del turismo. Yo estoy en un viaje de trabajo, pero
Ahora en agosto vamos a organizar una presentación del partido, presentando nuestros cuadros, pero tenemos cuadros jóvenes, de gente que no ha participado antes en política, y también tenemos gente que viene o de la administración pública o que ya ha tenido experiencia política previa. Y estamos, digamos, de lo que se trata es de construir una propuesta clara, sin complejos, sin ambigüedades. Es decir, queremos promover agresivamente el crecimiento de la economía en el Perú. Eso implica promover agresivamente la inversión, pero también somos igual de agresivos en reconocer que el Estado tiene que ponerse las pilas, desempolvarse y empezar a trabajar en favor de la población más necesitada, y eso es inversión pública. Una pregunta, Inversión pública tiene que haber una mejora en la calidad y en el volumen, una en pregunta salud, final. en educación, en infraestructura. Claro, una pregunta final agradeciendo como siempre la amabilidad de su parte. ¿Son una agrupación nueva? ¿Piensan ir con candidato propio o están en la búsqueda de un candidato de consenso? No, a ver, la idea primigenia es tener un candidato propio. Ahora, yo creo que las posiciones maximalistas o excluyentes no conducen a nada, ¿no? La política tiene muchas variables, la política del Perú es impredecible, y al final de lo que se trata es de asegurar que un proyecto claro que apueste por el crecimiento y la inclusión tenga chances de llegar al poder con un mandato popular claro, porque para hacer todo lo que falta hacer se requiere un mandato de la población claro, contundente, ¿no? Y entonces si bien nuestra idea primigenia o ideal es ir con candidato propio, todas las posibilidades están abiertas, ¿no? De lo que se trata es de ofrecer al país un proyecto que nos reencauce y nos catapulte hacia el desarrollo, ¿no? Muy bien, señor Rafael Belaúnde Llosa, líder y fundador del Partido Libertad Popular. Yo le agradezco la amabilidad y ojalá que cuando esté en Lima podamos conversar acá con mayor Muchas, amplitud en los muchas sentidos de... gracias por la oportunidad y un saludo afectuoso. Muy amable, gracias. Conversamos con Rafael Belaúnde Llosa, líder y fundador del Partido Libertad Popular. RCR, la red que comunica y une al Perú.